Mejía nació entre montañas allá en Medellín, atravesado en el alma por todo ese río paisa que sus vecinos pintan de trabajo, fútbol e ingenio, pero que él sabe más complejo y diverso. Mejía es graduado en matemáticas, pero en realidad cuenta más historias que otra cosa con sus 5 novelas y sus 2 antologías de cuentos. Ahora se dedica a eso, aunque su vida ha sido más que letras. Ha trabajado de soldador y de panadero, de entrenador de fútbol y profesor de escuela. Incluso estuvo macheteando en las bananeras donde tanto daño hizo la United Fruit Company. No podría presentarlo si no les dijera que sus narraciones, por regla general, son en primera persona. Al lector le hablan voces bien caracterizadas, tanto por el estilo de la prosa como por su discurso. Y es que en las voces de Mejía hay fuerza. Si es un militar mutilado, como en el cuento El planeta cojo, uno siente sus palabras pesadas, toscas, arrastrando la esperanza y la prótesis con sus ojos puestos un poco en la nostalgia y otro poco en la esperanza. O si hablamos del cuento Esa vieja costumbre de besar a los muertos, donde nos habla un ahogado, hay una brevedad ensimismada, una extrañeza de retrospectivas. Y para el caso del Cine era mejor que la vida, novela en que el narrador tiene entre 8 y 10 años de edad, hay ingenuidad y grandeza en cada imagen, cada acción y cada historia. Sus héroes son vaqueros audaces y luego futbolistas impasables. La rabia del mundo se carga de inocencia, y entonces las cobijas son montañas y valles, y en las funerales no hay llanto sino infinidad. Poco se piensa en el futuro y el pasado es borroso. Mejía no utiliza ninguna muda narrativa para alardear. Cada recurso desplegado tiene significaciones y efectos en las historias que cuenta. No puedo evitar hacer asociaciones a estas alturas con todos esos narradores de Mejía dando tumbos dentro de mi cabeza. Todos parecen ser expertos en dolores y en soledades, todos pierden y se lanzan muy convencidos a luchas y batallas que nunca ganan. Con Mejía no vas a encontrar al hijo que perdiste. Tu padre siempre va a naufragar en un mar de melancolía como aquel capitán chino. Vas a ahogarte sin preverlo y verás tu muerte una y otra vez en una caravana de besos fríos. En la obra de Mejía, sus personajes viajan desde el olvido, pasan por la vida íntima del autor y se acomodan con una sutil inteligencia del narrador en la literatura. Inventan su vida a partir de sueños y de ideas que se van con el cambio de esas vidas que se rompen, que quiebran límites entre la realidad y la esperanza, que se desvanecen como tal en la medida en que encuentran su voz en la fatalidad, en el futuro de unas vidas que no son más que tragedia. Esa sería una manera de introducir a lo que yo pienso que puede ser la obra de Juan. Entonces quiero que Juan nos cuente en este momento de algo que me llama mucho la atención, y es cómo estos personajes, empezando por El cine era mejor que la vida, se consideran actores, narradores, casi que directores de su propia vida, y cómo El cine era mejor que la vida podríamos considerarlo de cierta forma como la puesta en escena de una gran historia narrada por un personaje que se escuda también en una cierta ficción y va construyendo la vida para conocer a Mejía, su padre, para conocer a Laura, su madre, y para edificar, construir un Medellín que está convertido en una tragedia total que no es más que la de la familia. A ver si nos cuentas algo de eso, Juan, por favor. Yo no sé si la pregunta tuya podría desencadenar en una cosa, y es que el cine era mejor que la vida es como un guión de toda una vida y de toda una obra, porque realmente yo he sido y sigo siendo lo que hay en ese libro. Ese personaje es autorreferencia, es una autoficción, es la historia de mi vida con muy pocos cambios. Hay unos cambios que son muy normales, me los hacía caer en cuenta mi mamá. Mi mamá siempre me aplaude todo lo que yo hago. Siempre que sale alguna cosa, yo sé que va a sonar el teléfono, entonces una vez me llama, yo vivía en Bogotá, y me dice, mi hijo, y le digo, madre, ¿qué pasó? No, mi hijo, usted es el hombre más mentiroso del mundo, no puedo creer lo que usted dijo. Y era que había acabado de pasar una entrevista vieja, y ella la acababa de ver, y en donde yo decía que yo le llevaba el almuerzo a mi papá todos los días en un portacomidas al almacén en Guayaquil, y que mi abuela había tenido 25 hijos, y bueno, y yo contaba un montón de cosas que yo sinceramente pensaba que era verdad, o que no era muy grave si yo los decía de una manera un poquitico exagerada. Había llevado el almuerzo a mi papá algunas veces porque eso era una conquista de mi independencia. El almuerzo se lo llevaba realmente el mensajero, pero yo siempre estaba al lado del mensajero aprendiendo a ser hombre. Guayaquil es un barrio muy comercial donde venden
cosas muy populares, donde llegan los campesinos de los pueblos, donde confluían los transportes de los pueblos, donde confluyen pues todos los mercados populares, las pelotas color fucsia. Era un territorio como muy, muy extraño, yo diría que peligroso, porque estaba lleno de ladrones. Yo creía que era peligroso porque había prostitutas, pero no eran las más inofensivas, realmente eran las que terminaron cuidándome, porque mi papá tomaba mucho trago, se emborrachaba. A mí me tocaba cerrar el almacén cuando yo tenía 10 años, cerrar el almacén a las 11, 12 de la noche, y las prostitutas eran las que me cuidaban mientras cogíamos un taxi. O sea, eran ángeles entrañables que empecé a descubrir. Pero entonces todo lo que he escrito y todo lo que soy ahora, yo creo que está ahí. Entonces de alguna manera es eso, es el mismo libro el que he escrito, con muchas variantes, y seguramente con lo que vamos a conversar ahora los asistentes se van a dar cuenta de que es el mismo libro y es el mismo Juan Diego el que está hablándoles ahora. Muchos autores tienen, en Colombia, en muchas partes, tienen buen impacto intelectual, pero pocos tienen el impacto intelectual y emocional, y eso es lo que tiene Juan Diego. Hay muchos autores que realmente son más ensayistas y tratan de ideas más que emociones, pero él tiene un talento para crear personajes que viven y respiran, nos deja entrar en las vidas de los personajes y quererlos. Y en todas las novelas yo creo que él cree como un mundo que ya es perdido. El narrador está tratando de capturar y preservar un periodo, una época que ya se pasó, y él siente añoranza, un anhelo de volver a esa época y preservarla, y el lector también. Cuando empiezas a escribir, estás pensando más que todo en los personajes y en el sitio y la época en que viven estos personajes, ¿es verdad? Una vez estaba, no sé si recuerdan, estábamos en Pereira hablando a unos asistentes en la Universidad Tecnológica, y me acuerdo que Tim dijo una cosa que a mí me hizo pensar mucho y como que me centró. Digo, bueno, esto es la literatura. ¿Qué es lo que hace que un personaje sea personaje de la literatura y no sea simplemente la historia de alguien, de uno más? ¿Cuándo un personaje es un personaje de la literatura? ¿Y cuándo se vuelve entrañable? Les decía Tim, cuando ese personaje logra transmitir al lector sus anhelos. Y esa palabra anhelos a mí me dejó muy, muy impactado, porque desde entonces la adopté. Y a todos mis estudiantes en la maestría de escrituras creativas hablo mucho de los anhelos, de la necesidad de que el personaje que uno aborda quiera algo. Hay que descubrir qué es lo que quiere. Y eso tiene que ver con que a uno quiera dedicarle un año o 6 meses o 2 años de la vida de uno a un personaje o a una historia. Si yo no me identifico, si yo no entiendo, no siento y no tengo muy cerca el anhelo de los personajes, no me interesa dedicarle tiempo a esa historia. Entonces yo decido escribir solamente cuando tengo claro el anhelo del personaje, cuando se identifica conmigo, cuando siento que tengo que respetarlo y que tengo que dejarle la oportunidad de que les hable a los lectores sobre lo que quiere. Entonces no soy capaz de escribir de otra manera, sino entrando lentamente a la vida de él, dejándolo hablar, porque temo que de pronto espanto ese anhelo, de pronto lo traiciono cuando el narrador es el que trata de dirigir al personaje. Trato es más bien de que el personaje tome el mando, empiece a hablar y se exprese. Entonces el conflicto son los obstáculos que se le imponen al anhelo del personaje. O sea, que lo logre superar o no, eso no importa, pero lo importante es que luche. Entonces la literatura es lucha, la literatura es la lucha del personaje por conseguir el anhelo. Hay un cierto aire de héroes que desde el comienzo están marcados para el fracaso, pero esos héroes en tus novelas son héroes que cruzan un límite que está prohibido o que es prohibido
a partir de la idealización que hacen en momentos determinados de la vida. Por ejemplo, la idealización que hacen de sus vidas a partir de la concepción del mundo como la posibilidad de una revolución, hacer la revolución, ser maoístas, por ejemplo, ¿no? Cambiar las cosas, ser justos, y de un momento a otro se dan cuenta que esas ilusiones se van derrumbando. Además de la ilusión está el viaje, además del héroe está ese héroe que se convierte en antihéroe cuando fracasa, ¿sí? Y que además fracasa a la luz, a los ojos de todos. Entonces yo quisiera que nos hablaras de esos personajes que a mí me parecen entrañables. En el dedo índice de Mao resulta que es la historia de un grupo que se desmoviliza antes de que les lleguen las armas. Es un grupo de muchachos en los años 70 que siguen las orientaciones de Mao y se van al monte a esperar que lleguen las armas. De alguna manera tienen que llegar. Eso mismo estaba haciendo el M-19 y estaban haciendo otros grupos. El M-19 le hunden un barco, a estos ni siquiera, no lo logran. Y eso podría ser una caricatura de la revolución y de la generación mía, pero yo lo que traté de hacer es más la historia de un personaje que es un actor y que tiene un compromiso con el arte y que se plantea seriamente qué es lo que hay que hacer y empieza a navegar como en ese vaivén de qué es lo que quiero hacer, y bueno, y fracasa como toda su generación, y luego regresa a la ciudad con el fracaso a cuestas, pero tratando de encontrarle una salida a la vida. Entonces yo creo que en esa novela, por lo menos, sí se planteó seriamente ese problema de lo que pasó a la generación nuestra, y plantea una alternativa, que es una alternativa literaria, no es una alternativa filosófica, ni es una alternativa, digamos, de discurso, sino que es una alternativa que se le presenta a ese personaje. Entonces trato de simplemente aprendizajes que tengo de grandes movimientos de mi generación, que en lugar de ponerme a hacer un ensayo sobre eso, lo que hago es que cuento la historia de una persona que le tocó vivir esa oleada, de irse con la aventura, de irse con la ilusión, de esperar las armas, ver que no llegaron y de volverse tristemente hacia la ciudad otra vez a hacer teatro. Ese personaje que estaba buscando la parte positiva de lo negativo, era un personaje, digamos, muy adolescente, muy lleno de sueños y de ilusiones. Entonces él está ante la disyuntiva de, se quiere ir para la revolución, pero tiene un hermano retardado y no lo puede dejar solo. Y en la novela de Steinbeck, de Ratones y Hombres, la historia es más o menos igual. No van a la revolución, obviamente, pero sucede en los años 30, en el sur de los Estados Unidos. Dos hombres van a buscar trabajo en los ranchos del sur. Uno de ellos tiene todas las facultades mentales perfectas y está a cargo de cuidar al otro, que es un grandote, muy fuerte, muy noble, pero es muy torpe, él es retardado. Y él se comprometió con la tía del grandote a cuidarlo. Cuando ella se estaba muriendo dijo, este hombre se me va a quedar solo, usted es el único que lo puede cuidar, ayúdeme a cuidarlo. Pero resulta que siempre se mete en líos, porque tiene problemas de coordinación. Entonces él, cuando quiere acariciar a los conejitos o a los ratones o a los perritos, comete el error de apretarlos y los asfixia. Entonces se mete en un lío porque ahorca a una señora en un rancho, y entonces todos los demás van a buscarlo para lincharlo, y el hermano, pues el que quedó a cargo de él, dice, yo lo tengo que encontrar primero, yo no puedo permitir que lo linchen. Y lo encuentra primero porque se habían puesto de acuerdo en qué hacían cuando se metiera en problemas, y cuando lo encuentra empieza a hablarle de las promesas que se hacían siempre de tener una granja con perritos, con conejos, con ratones, con gallinas, y que él la iba a cuidar, y empieza a hablarlo, a calmarlo, y mientras le va hablando, él se hace en la espalda del grandote, le apunta con un revólver en la nuca y le hace un tiro, lo mata. Y es un verdadero acto de amor, era la única forma de librarlo del sufrimiento. Entonces, en esa novela El dedo índice de Mao está la opción de que el personaje, para poder ir para la revolución, lo que tiene que hacer es lo mismo que hizo el personaje del libro de Steinbeck. Finalmente no lo hace. Pero ahora, en la otra novela, perdónanos Carlos Marx, está la misma tentación y vuelve a aparecer el mismo libro de John Steinbeck, pero con otra visión muy distinta. Releyendo el cuento Calila todos los fuegos, yo encontré un párrafo del que voy a leer 2 líneas y voy a explicar por qué las leo, y luego te digo qué es lo que quiero que hagas en este momento, por favor.
Me duele pensar que ella casi me ha olvidado y pronto dejaré de ser este recuerdo que todavía me permite vivir cerca de ella. Cuando me olvide, no sé qué va a ocurrirme. Quizá me convierta en un gemido extraviado en el viento. Hasta allí, siguen otras cosas. A mí me parecen esas líneas absolutamente hermosas y tristes y desoladoras. Por ello, quiero que nos hables de 3 o 4 asuntos. El bolero, los boleros, los tangos, Evalú, Laura, Camila. Pues la literatura tiene ese encanto para un escritor y por supuesto para un lector, porque así es como uno llega, y es que uno puede convertirse en lo que no puede ser en la realidad. Digamos, las deudas que tengo pendientes en mi vida, las saldo a través de la literatura, con algunos personajes, con algunas ficciones. En temas de mujeres, tengo deudas, soy monógamo, esa no es una deuda, pero sí dice mucho de mi pasado, de mi infancia, de mi adolescencia por lo menos, y es que siempre fui un tipo miedoso, muy tímido, y la forma como logré como hacerme a algunos amigos y a un círculo social fue inventando historias, diciendo que yo había hecho cosas que realmente nunca hice. Entonces me quedó como esa costumbre, ese hábito de fabular, de ficcionar. Entonces para mí esas mujeres son mujeres inalcanzables. En El cine era mejor que la vida, el narrador es una persona adulta, pero que está recordando su infancia. No es un niño el que narra, sino una persona adulta que recuerda su infancia. Y de lo que recuerda de su infancia es una vez que va a cine matinal en el Teatro Junín y se enamora de una actriz que sale en la pantalla, y se enamoró de ella y entendió que el amor era algo que no podía superar solo. Es un niño de 8 o 10 años y le escribe una carta en una hoja del cuaderno de religión o de geografía, cualquiera. Comete el error de mostrársela a un amigo porque no puede guardarse ese secreto. El amor tiene eso, uno no puede vivir en secreto, uno tiene que contarle a alguien, o escribir o contarle a alguien, y ahí es donde lo pillan a uno. Cuando uno confiesa, mira, es que estoy enamorado de tal, ese amigo al que yo le conté fue y le contó a los profesores. Me echaron del colegio porque un niño de 8 años no puede enamorarse, no puede escribir cartas de amor. Y ese niño, en El cine era mejor que la vida, después ve al papá que está borracho oyendo porros de Lucho Bermúdez, y lo ve con una cara tan triste, lo ve con una cara tan nostálgica, que él dice, este tipo está sintiendo lo mismo que yo sentí cuando vi la película. Entonces monta una ficción y dice que él está enamorado de esa que está cantando ahí, y le pone un nombre, le pone el nombre de Evalú. Entonces ese libro yo lo escribí en un momento muy difícil de mi vida, cuando yo me había separado de mi mujer. Yo me separé 5 años de ella y estaba tratando de entender qué me estaba pasando en la vida, y en esa invención de historias apareció mi papá haciendo cosas que realmente yo era el que las había hecho. Mi papá solamente estaba tomando trago, estaba borrachito, estaba oyendo a Matilde Díaz, y yo le dije, él lo que está es pensando en una mujer que vive en un puerto y se llama Evalú. O sea, es una forma de como hacer cosas que yo nunca he podido hacer en mi vida, entonces las hago a través de las historias. Lucía, que es la modelo que se aparece en todas las valles de la ciudad, viene del lado pobre, muestra muy bien ese lado de Medellín, pobre y violento, y la parte rica donde está el negocio de la productora. Yo marqué ese pasaje. La cara más conocida en Medellín en esa época, la modelo, llevaba esa mirada extraña que le daba miedo a Marcelo, porque ella es como emblemática de la ciudad. Es bella, es la cara más conocida de la época, pero tiene esa mirada de susto que viene de su barrio. Su foto está en la valla y lo han disparado. Esa historia empezó así. Yo compartía oficina con un director de cine que hay en Medellín. En ese entonces él tenía una productora de cine en Medellín y él me alquilaba el segundo nivel de su oficina. Era una oficina muy elegante donde iban muchas modelos y muchos, la farándula. Y yo estaba solo arriba pensando en documentales y escribiendo. Un día
no había gente, solamente estaba el dueño de la oficina, otro amigo y yo. Y eran las 5 de la tarde y sonó el teléfono y para el amigo mío, para el dueño de la oficina, y él se puso pálido y me dijo, me tienen que acompañar, tengo que ir al Hotel Dan. Él no podía casi hablar, entonces nos fuimos con él en el carro, montándonos por todas las aceras y hasta que llegamos al Hotel Dan, y había un cuerpo tirado en el piso de afuera y una sábana cubriéndola. Y era que la novia, la modelo más conocida en la época, en los años 90, en Medellín, una época muy triste de la ciudad, era una persona que aparecía en las revistas de belleza, en esas revistas de Avon, en las vallas publicitarias, pero ella tenía muchas limitaciones para hablar. Mi amigo le decía, ¿para dónde vas? Y ella le decía, tengo que ir a un evento. ¿Y qué te toca hacer? No, solamente tengo que sonreír. Y le decía, bueno, por favor, no hables. Eso a mí me dolía mucho, esa forma como mi amigo la trataba, porque le decía, tú solamente eres una sonrisa, tú solamente eres una cara bonita, tú no tienes derecho a hablar. Yo te quiero así, pero no, por favor, no hables delante de la gente. Y ella decía, no, tranquilo, que yo no voy a hablar, yo solamente voy a sonreír. Y esa risita, esa sonrisita, esa bellezura, se tiró del último piso del Hotel Dan, me impresionó mucho, y se tuvieron que pasar 5 años para yo atreverme a escribir sobre el tema. Yo recuerdo que yo le comenté a mi amigo, le dije, quiero escribir sobre ella, y él al principio no me hizo muy buena cara. Después empezó a invitarme a tomar café y me contaba cosas, hasta que un día me dijo, lo último que te quiero dar es esto, y tú verás si quieres escribir esa novela o no. Y era la carta donde ella se despedía de él el día que se iba a suicidar. Y la escribí pensando en descubrir qué era lo que ella tenía detrás de esa sonrisa, qué era lo que este amigo no dejaba que ella mostrara. Efectivamente, era una mujer que venía de los barrios más populares, que se había vuelto muy bella, que había crecido ambicionando vivir en el sector más elegante, donde viven todos los ricos, logró estar ahí, y ahí fue donde se quitó la vida. Hay un cuento, yo voy a hablar de cuentos, que se llama El planeta cojo. Me parece que ese cuento logra contar la guerra desde la perspectiva que debe ser. Y me fascina el cuento porque es una visión diferente, en tanto no resulta calamitosa. No resulta calamitosa. Es decir, es una visión diferente de la guerra y de los personajes que pertenecen, participan y son afectados por la guerra. Entonces, digo, no es calamitosa, sino más bien escrita desde un punto de vista lleno de energía, y eso me parece que es un logro hermoso de un cuento muy bello. ¿Por qué no nos hablas de ese cuento, Juan, por favor? Hace unos 5 años me contrataron para hacer unos programas de televisión en los que yo iba a las casas de la gente que iban a reubicar, reasentar, porque se estaba hundiendo el terreno, porque estaban en Moravia, que Moravia es un barrio donde antes quedaba el basurero. Algún alcalde tuvo la magnífica idea de poner el basurero en las goteras de la ciudad, porque ahí no iba a llegar nadie, entonces empezó a subir el morro de basuras, y la gente que llegaba, sobre todo del Chocó y del Pacífico en general, vivían sus casas en la montaña de basuras. Obviamente esas casas se incendiaban cada semana, porque esos gases que están latentes ahí en las basuras, el calor, el sol, cualquier vidriecito es una lupa, incendiaba ese barrio, y se incendió muchas veces. Los alcaldes empezaron a crear unos barrios donde se iban a reasentar. Entonces ahí me dijeron, ¿usted por qué no hace una serie de televisión en donde empiece a ver cómo vivían y cómo van a vivir estos personajes que se van a reasentar? Y ahí me encontré unos personajes maravillosos, porque es que cada historia era riquísima. Encontré con un soldado que había sido amputado una de las piernas en una mina antipersona, y ese soldado a mí me pareció maravilloso porque era el hombre más básico, más elemental, y era un muchachito. Es que un soldado normalmente tiene, pues uno que está prestando servicio tiene 17 años o 18 años, y eso era lo que tenía este niño, pero tenía una familia ya con hijos de 6, 7 años, yo no sé a qué hora estuvo esa familia, ese pobre muchacho. Ya cuando se fueron a vivir a la casa, yo volví donde él y lo encontré jugando fútbol,
Y entonces él me decía cómo había sido el proceso de toda su pierna mocha. Y a mí me impactó mucho toda esa historia de sobreponerse, cómo fue primero lo que sintió cuando estalló la mina, cómo se lo trajeron en un avión para Medellín, cómo en el hospital lloraban todos los heridos en ese pabellón por las noches, y cómo empezó a luchar por dominar la pierna mocha hasta que ya estaba jugando fútbol. Él me decía, corro más que todos, lo único que no soy capaz de hacer es saltar, no logro elevarme bien. A mí me gusta trotar, yo soy trotador, y a veces voy a una pista de atletismo del estadio y allá entrenan las campeonas, pues las morochas de Urabá, y son unas tesas, pero entonces a ellas les dejan siempre los carriles del centro, el carril 1, 2, hasta el 4. Yo trotaba y me ponía a ver a esas negras hermosas y no me miraban, no me paraban bolas. Entonces yo como que empecé a montarme en un personaje que empezó a enamorarse de todas esas morenas, y escogí una que era la que siempre corría más y la que iba adelante y que parecía con la cabecita así derecha y todas iban detrás. Entonces escogí esa y la uní con el otro personaje que era el soldado, y era como si fuera un planeta alrededor de un sol. Yo era el octavo y ella era el número 1, y yo nunca me podía pasar de carril, eso estaba prohibido. Los planetas no se pueden pasar de la órbita, ¿cierto? Ellos giran así alrededor del Sol, y eso era un planeta cojo. A mí, Camila, desde la primera vez que leí el texto me pareció fascinante, me atrajo mucho por la fuerza de la prosa, la fuerza de la novela, la energía que se despliega en todo momento a través de los personajes, que es la misma que yo encuentro en cuentos como Juanfe, en cuentos como Blue Moon, por ejemplo. Entonces quisiera que nos hablaras de esa presencia adolescente, enloquecedora y fascinante en esa novela y en los cuentos. El cuento, Camila, la voz es el recuerdo, porque es un tipo que murió en un combate por ella. Camila era el trofeo y él murió en un combate, y el combate era un combate de valor. Dos motociclistas que están haciendo una competencia por todo el centro de la ciudad a medianoche, y ninguno puede hacer un pare en ninguna parte. El que pare pierde. Nadie paró, pero un taxi elevó al narrador, lo mató. Pero entonces, antes de que ella lo olvide, él cuenta la historia. Eso es simplemente un homenaje a una frase que tenía Manuel Mejía Vallejo, que decía: uno se muere cuando lo olvidan. Mientras uno no lo olviden, uno no se ha muerto. Y esto lo que trata de hacer es eso. Han pasado 20 años desde el accidente, ella ha engordado, ya no es la mujercita bella por la que se hizo matar, pero ella lo sigue recordando. Pero cada vez es más débil el recuerdo y la voz se va perdiendo. Ahora, creo que me preguntaste, ese recuerdo adolescente, Blue Moon y Juanfe regresa, son historias que ocurrieron entre los años 60 y los años 70. Blue Moon creo que es contado todavía por el muchacho en vísperas de entrar a la universidad, y es un muchacho observando a su amigo, que es el héroe del equipo de voleibol, lo está observando desde lejos y no se atreve a hablar con él porque era el gran héroe, y de pronto él se salió del colegio por culpa de él. Él terminó yéndose del colegio y termina de vendedor en un almacén de telas, y llega a la casa a ver televisión y a comer crispetas y a engordar, y él no puede entender que ese mismo personaje que está viendo en el almacén de telas y viendo televisión es el mismo que él admiraba tanto, al que él quería emular. El cuento es que él era el gran voleibolista y el narrador era el más malo, y solamente por hacerse valer el gran voleibolista lo defiende y se hace echar del colegio porque se le enfrenta al entrenador. Entonces él dice: no importa, me voy. Y entonces ya no se gradúa y se va a trabajar en un almacén y se vuelve gordo y ya deja de ser el héroe. Son momentos que yo los recuerdo cuando oigo ciertas canciones, y esos cuentos de los que estás hablando todos pertenecen a un volumen que se llama Como un pedazo de canción. Y es que cuando yo oigo cierta cumbia o cierto clarinete, a Richie Valens, a los que tocaban en los años 60, los que tocaban la bamba, todas esas canciones, cuando yo oigo eso, a mí se me enciende una pantallita y me acuerdo de ciertos personajes. Entonces lo que trato de hacer es hacer una historia
que medio me haga acordar de esos personajes que pasaron por mi vida. Todos los personajes que hay en ese libro de cuentos pasaron por mi vida de alguna manera, pero obviamente historias muy deformadas, nadie se va a reconocer ahí, yo soy el único que lo reconoce. Flannery O'Connor dijo, uno puede escoger lo que escribe, pero no puede escoger lo que hace vivir, ¿sí o no? ¿Tú has pensado en eso de que, ay no, la gente va a pensar, yo siempre escribo de cosas autobiográficas, tengo que inventar algo muy raro? Sí, yo todo el tiempo pienso eso porque pienso que la gente se termina aburriendo uno escribiendo siempre de uno mismo. Una vez un amigo en Bogotá, un escritor, Jaime Echeverry, me dijo, compadre, ¿a usted qué es lo que le pasa? Le dije, hombre, no, pues que yo estoy aburrido de escribir de lo mío y yo no sé, yo creo que eso ya cumplió como su ciclo. Y me dijo, hagamos una cosa, le voy a proponer esto, escriba sobre algo totalmente contrario, opuesto a lo que usted hace. Yo me quedé pensando y bueno, voy a hacerlo. Y empecé a hacer un trabajo que era la historia de un tipo que se levanta en el momento que yo me acuesto. Yo me acuesto muy temprano, yo me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 4 de la mañana, 4:30. Y tengo una vida pues muy monacal, soy medio santo. Y dije, pues, ¿qué pasa en la noche? ¿Qué pasa cuando yo me acuesto? Entonces empecé a escribir sobre un personaje que fuera totalmente distinto a mí. Pero el personaje no me llevó a nada, eso fue uno de los tantos fracasos que he tenido en estos años recientes. He fracasado en 4 o 5 libros que ni siquiera los muestro porque no me gustan. Simplemente sigo escribiendo porque yo, pues como un pianista, tiene que tocar todos los días, uno tiene que escribir todos los días y mientras no me llegue otra historia, yo seguía escribiendo hasta que apareció una historia que me hizo pensar que ya me identificaba con el anhelo del personaje, que quería escribir sobre eso, y ahí sí volví como a sentirme bien. Pero lo chistoso del asunto es que empecé tratando de escribir sobre alguien que no fuera yo, y en esa novela de Perdónanos Carlos Marx, dije, bueno, voy a escribir sobre un actor, pero hay tantas cosas de ese actor que yo no conozco, que terminé escribiendo sobre mí. Entonces, eso es una fatalidad, eso no tengo forma de escaparme, no veo manera. No sé si conocen el cuento de Hemingway, Colinas como elefantes blancos. Es una conversación de una pareja que está esperando un tren y se sienta uno frente a otro y detrás del muchacho hay unas colinas y la muchacha todo el tiempo las está mirando y están conversando y nunca dicen de que, uno no sabe de qué están hablando, pero hay un anhelo que está flotando, hay una palabrita oculta que está ahí y que nunca la dicen, y es el aborto. Él quiere que ella aborte y ella no quiere abortar, pero nunca mencionan la palabra. Y ahí está el anhelo, ahí está definido qué es lo que pasa, ahí está el conflicto definido, pero nunca lo mencionan. O sea, no se trata de decir es que esta chica lo que quiere es esto, esto y esto. El anhelo te guía para construir esas inseguridades, esa atmósfera, los personajes que la circundan. Vas a encontrar un norte si sabes qué es lo que le pasa a ella. Yo he tratado de tener un método, pero no lo he logrado todavía. He hecho esquemas, un arbolito con todas las ramas, cómo se comunican, lleno el apartamento de fichas con los personajes, trazo líneas de cómo se unen unos con otros. Pero cuando hago eso me siento muy amarrado, me siento como muy predecible. En la última novela que hice intenté el otro método y es lanzarme al mar detrás de una idea. La idea era un cuento que había escrito que se llamaba La vida a 6 goles. 2 muchachos están a punto de tomar una decisión, están en zona de guerra, ¿van a desertar o no van a desertar de la guerra? Lo deciden jugando un partido de fútbol en una playa, en Santa Marta. Ese era el punto de partida. Yo pensé que el cuento iba a ser un capítulo, el capítulo en el que se tomaba la decisión, porque se sabía quién iba a ganar. Y entonces lo que hice fue que me pegué de esa idea general de un tipo que va a desertar y que trata de convencer al otro que también se vaya. Pero entonces había que construir ese personaje que fuera tan verosímil, de que de verdad si estuviera jugando un partido de fútbol y que ese partido fuera trascendental.
Entonces tenía que haber una historia detrás, entonces tenía que tener una prehistoria de la formación en la revolución, en la universidad, tener unas raíces en una ideología, tener un sueño de libertad, de justicia, de paz, de todas esas cosas que uno pregona en la revolución, y que cuando llegue allá, cuando llegue al partido de fútbol, es porque ya todo se derrumbó. Entonces, ese cuento, sin saberlo, me estaba dando la estructura de la novela. No era ni el final, ni era el principio, era simplemente el punto de quiebre. Pero ese punto de quiebre había que construirlo. O sea, como cuando uno dice, si me voy es porque hace tiempo me había ido. O sea, yo me había aguantado las ganas de irme, pero no lo hice sino cuando ya estaba totalmente seguro. Y la construcción de esos capítulos era eso, ir detrás de la construcción de la idea, de que primero creyó en la revolución firmemente, que no era de mentira, que era en serio, y después lo evidente, esto se acabó, aquí no hay nada, vámonos. Pero entonces juguemos el partido. Me fui detrás de eso, y ya después, ¿cómo resolvía la novela? Ya eso fue también mucho sufrimiento, pero me gustó más ese método de la libertad, de ser un poco más espontáneo, confiar. Es como, el personaje lo dice varias veces, es como lanzarse al vacío. Con toda seguridad en algún momento va a aparecer el piso. Yo tenía un cuento mucho más largo que narraba la historia de una vez que llegué a Isla Fuerte, después de una travesía muy larga, me demoré mucho, iba con mi familia, con mi niñita que estaba chiquita, y nos metimos al mar, un amigo y yo, mientras los otros compañeros bajaban el mercado y todo lo que había en el carro. Entonces eran como las 5, ya estaba oscureciendo, nos metimos al mar, y el mar estaba muy picado, y el amigo se devolvió, y yo de loco me fui metiendo más, me fui metiendo, y las olas me revolcaban. Yo no sabía cuál era la orilla, ya dejé de ver la orilla, dejé de ver a mi hija que estaba en la orilla jugando, y me puse muy nervioso y pensé que me iba a morir. Dije, ya, pensé que era fácil dejarse morir, simplemente hundirse, pero no es fácil. Hay algo, por más cansado que esté, uno lo hace mover los pies, lo hace luchar, y entonces tomaba la decisión de, bueno, voy a tranquilizarme. El amigo, como se había devuelto, mandó a unos nativos a que fueran a rescatarme con un tronco, y me les pegué el tronco y logré llegar a la orilla. Pero esa noche ese fue el plato fuerte de la playa. Llegaron los vecinos todos a contar historias de muertos, historias de ahogados. Esa noche yo no pude dormir, me levanté, me acuerdo, a caminar, y mi mujer se fue a acompañarme, y yo pateaba el mar, yo decía, estoy vivo de verdad, pero yo me sentí muerto. Y ustedes han sentido el mar de noche, eso es terrible. Los que bucean de noche, por ejemplo, saben lo misterioso que es eso. Es muy atractivo, pero también es muy miedoso. Entonces yo tenía esa historia, y dije, voy a contarla desde el punto de vista de mío. Yo era el abogado, pero es que además estaban hablando de mí como si yo estuviera muerto.